Eduardo López de Romaña. Su gobierno fue entre los años de 1899 a 1903. En 1899, al terminar su periodo, Nicolás de Piérola fue sucedido por Eduardo López de Romaña, barón del Azúcar, un candidato que surgió de la unión del Partido Demócrata y el Partido Civil. El candidato natural era bilingüe, quien era veterano de la Guerra del Pacífico, ardoroso militante y hombre de empresa. Esa era la alternancia lógica en el gobierno. Era un civilista el que tenía que suceder a Piérola. Había en el civilismo toda una burocracia partidaria. Dentro de ello luego va a estar Manuel de Cándamo, que estaba haciendo méritos desde hace mucho. Piérola prefirió la convivencia pacífica con sus enemigos de antaño, los civilistas. De ese modo fue elegido López de Romaña como candidato de unidad entre el Partido Civil y el pierolismo, que se dividió causa de esta división. Durante su gobierno, López de Romaña adoptó el patrón oro y profundizó el ritmo de desarrollo capitalista. En su mandato tuvo que enfrentar varios levantamientos de partidarios del expresidente Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, contra todos los pronósticos, mantuvo la paz interna y llegó a terminar su periodo de gobierno en 1903, por lo que su gobierno fue llamado de Unión Nacional. Manuel Cándamo, de 1903 a 1904. Al finalizar el gobierno de López de Romaña, se impuso la candidatura de Manuel Cándamo. Era el hacendado más rico del Perú en inicios del siglo XX. Con este gobierno comienza el predominio absoluto del Partido Civil y el ocaso del pierolismo. Tenía una actividad empresarial y actividades financieras. Paralelamente, tenía esa vocación política que lo llevó a ser teniente alcalde de Lima y sobre todo su vida política. Más que por la presidencia, que fue muy breve, destaca por su labor como parlamentario. Cándamo era un empresario y político de gran éxito. Había estado en cautiverio en Chile durante la Guerra del Pacífico. Luego de la caída de Lima y a causa de su compromiso con la resistencia nacional, fue apresado y deportado a Chile. José Pardo y Barreda gobernó de 1904 a 1908. Pardo era uno de los herederos políticos del civilismo. Su padre, Manuel Pardo, llegó a ser presidente en 2 ocasiones. Él es uno de los beneficiarios de la fundación del padre. Esa es una constante de la historia del Perú, el surgimiento de una especie de linajes políticos. José Pardo era un hombre típico de la República aristocrática. Representaba a la gente pragmática, hombres de negocios, pero se trataba de un grupo muy reducido y cerrado. No lograron mantener el poder en sus manos y pronto hubo una lucha fraccional en el Partido Civil. Por un lado, el grupo de las verdaderas familias limeñas y por otro las familias provenientes de las provincias. Estos buscaban el poder. Su máximo representante, Augusto B. Leguía, un personaje crucial de la historia republicana. En el gobierno de José Pardo surgió en el Perú el movimiento anarquista, difundido por Manuel González Prada, quien, de ser amigo de los personajes de la más refinada aristocracia limeña, logró ser amigo de los sectores más pobres. En 1905, la Federación de Panaderos Estrella del Perú reclamaba por primera vez las 8 horas de trabajo, lo que se logró años más tarde. Pardo hizo una verdadera reforma educativa en el Perú. La más importante fue la educación primaria, que se hizo obligatoria y gratuita. Augusto Bernardino Leguía. Su gobierno fue entre los años de 1908 a 1912. Leguía había nacido en Lambayeque y se desarrolló como un exitoso empresario. Era veterano de la Guerra del Pacífico porque había combatido con la Reserva de Miraflores cuando tenía 18 años. Tenía buenas conexiones con la City de Londres y también con Welleston de Nueva York. Fue ministro de Economía de Cándamo y luego de Pardo, antes de sucederlo en la primera magistratura. Leguía gobernó por primera vez en el año de 1908 a 1912.
Durante esos años el partido civil estuvo más dividido que nunca. Dos alas se combatieron amargamente. Al acercarse a las elecciones de fin de mandato, a la Nacional del Civilismo impuso la candidatura de Antero, quien era dueño de Cayalti, una gran hacienda azucarera, pero el grupo partidario de Leguía controlaba el Congreso y fue muy hostil en la candidatura oficial. En el 29 de mayo de 1909 hubo un fallido golpe de Estado para derrocar a Leguía por un grupo de periodistas. Le sacaron de palacio y le amenazaron de muerte, pero se negó a firmar su renuncia. En memoria de esto, los leguistas celebraban en esa fecha el Día del Carácter. Guillermo Billinghurst de 1912 a 1914. Billinghurst representaba hasta cierto punto una continuación de ese espíritu pioralista. Era un hombre de Tarapacá, ligado a los intereses salitreros. Representaba un desafío a esa hegemonía de capital y del norte y de los azucareros. Tenía un gran carisma popular. Hay que recordar su mote de pan grande, con el que ganó las elecciones de 1912. Él había nacido en Tarapacá, era un millonario y había capitaneado muchas empresas exitosas. Provenía del viejo pirolismo y había sido alcalde de Lima. Su gestión municipal fue populista y concedió beneficios y protección a los desposeídos. Su campaña presidencial fue popular y por primera vez en la historia peruana hubo manifestaciones multitudinarias. Partidarios de Billinghurst solo les quedó boicotear las elecciones presidenciales y lograr que no reúnan el quórum correspondiente. En efecto, después de un día tumultuoso, el Congreso constató que los electores no habían asistido a las urnas y que el proceso había anularse. En esas circunstancias, el Congreso decidió elegir a Billinghurst, que entró a Palacio sin votación popular que lo respalde. Ese Congreso estaba dominado por el partidario del expresidente Leguía, quien partió al extranjero. Guillermo Billinghurst tuvo un gobierno muy inestable. Por ejemplo, concedió la jornada de las 8 horas a los estibadores, a las mujeres y a los niños trabajadores. Estas y otras medidas semejantes fueron muy resistidas por la oligarquía, que conspiró con el ejército para derrocarlo. El perfil que tenemos de Guillermo Billinghurst es de un hombre que se contagió de las ideas populistas del momento y que trató de hacer cambios importantes en lo que es la relación entre el capital y el trabajo, favoreciendo de alguna manera las conquistas que en otros países se habían logrado para los trabajadores. El segundo gobierno de José Pardo y Barreda sería el último intento del Partido Civilista por mantenerse en el poder y continuar con el mismo estado de cosas. La gran diferencia es que, producto del anarquismo, habían nacido jóvenes intelectuales con un rechazo absoluto al sistema oligárquico, al cual consideraban como un anacrónico y desfasado. Quedarían atrás las fiestas en el Club Nacional, las grandes celebraciones, el glamour muy al estilo europeo, y se desatarían una serie de odios y rencores que llevarían al país prácticamente a la guerra civil. El pueblo se organizaría en partidos políticos. Los jóvenes de la Universidad de San Marcos se mezclarían con los dirigentes sindicales y obreros para luchar en las calles para el establecimiento de las 8 horas laborales. El pueblo estaba harto de un partido que había gobernado por varios años. Salieron a las calles y lucharon contra la policía. Tenían rencores hacia un gobierno que se había opuesto a darles derechos a los trabajadores. Así fue el último gobierno civilista. Así finalizó la República Aristocrática. En este segundo gobierno, los campesinos se levantaron en Puno. Su líder, Teodoro Gutiérrez Rubimaki. Las movilizaciones desatadas por obreros y estudiantes exigiendo reivindicaciones laborales y académicas tuvieron su fruto por fin en el año 1919, cuando se estableció la Ley General de las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Al finalizar el segundo mandato de Pardo, se convocaron elecciones postulando los siguientes candidatos: Antero Aspillaga por el Partido Civil y Augusto de Leguía, apoyado por el Partido Constitucional, con el respaldo de todos aquellos que odiaban el civilismo que tanto tiempo estaba gobernando en el país.
Para muchos jóvenes, Leguía significa el hombre pobre que triunfó en la vida, en base a su esfuerzo y que solo estaba destinado a engrandecer la nación. Sus palabras llenas de rencor contra el partido civilista le generaron el respaldo popular y así ganó las elecciones. Pero Leguía sabía que los civilistas, que el parlamento no lo dejaría ser presidente, así como pasó con Billinghurst. Le darían un golpe de estado o declararían nulas las elecciones. Es así que Leguía logró con mucha astucia política el respaldo de parte de los militares a su candidatura, y en pleno proceso electoral Leguía dirigió un golpe de estado, porque había el temor de que el Congreso frustrara las elecciones a través de su mayoría civilista, asumiendo la presidencia con carácter provisional para convocar más tarde a una Asamblea Nacional, que debía reformar la Constitución. Esta asamblea lo eligió como presidente constitucional y luego preparó la nueva Constitución de 1920. ¿Por qué cayó la República aristocrática? A favor de esta época podríamos decir que los oligarcas manejaron con cierta eficacia el Estado peruano, evitaron el despilfarro fiscal y el endeudamiento externo, aunque muchas veces carecieron del orden en el tema presupuestal. Los gobernantes de este periodo mantuvieron un Estado pequeño favoreciendo a las grandes empresas privadas y el libre comercio. Como crítica a esta época, es necesario recalcar que los grandes ingresos económicos de este periodo no beneficiaron en forma general a la población peruana. Los oligarcas constantemente se opusieron a darles beneficios laborales a los trabajadores. Si en su última etapa aprobaron la ley de 8 horas, fue por las terribles marchas y luchas sindicales dirigidas por Víctor Raúl de la Haya de la Torre, pero no fue por su propia decisión a manera de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. La rebelión de Rumimaki de 1915 a 1916. La rebelión comenzó cuando varios centenarios de campesinos indios atacaron las haciendas de los prominentes terratenientes en la remota provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, 1 de diciembre de 1915, tras ser rechazados por los empleados fuertemente armados de la hacienda, que perdieron un estimado de entre 10 a 132 personas. Su jefe, José María Turpo, fue cazado, brutalmente torturado y ejecutado 6 semanas más tarde. Resultó que Turpo había estado organizando a los campesinos conjuntamente con Teodomiro Gutiérrez Cuevas, un forastero que llegó a Azángaro originalmente en 1913 como el representante nombrado por Billinghurst para investigar el descontento campesino en la zona. Gutiérrez era un oficial de medio rango del ejército que había ocupado diversos cargos gubernamentales en Puno desde comienzos de siglo y que creía que la suerte de la población india podía mejorar con ciertas reformas educativas y legales. Después de huir a Chile tras el derrocamiento de Billinghurst, Gutiérrez, que parece haber tenido además inclinación anarquista, asumió una posición más militante y en septiembre de 1915 regresó clandestinamente a Puno, donde se unió a Turpo y a otros campesinos en sus esfuerzos organizativos. Gracias a los documentos de sobrevivientes del movimiento sabemos que Gutiérrez asumió el nombre de Rumimaki, que es mano de piedra. Convocando la imagen benefactora de los incas, se nombró a sí mismo general y director supremo de los pueblos indígenas y las Fuerzas Armadas del Estado Federal de Tahuantinsuyo. Jacobsen, de 1993, procedió entonces a designar a una serie de funcionarios en los distritos distantes de este nuevo Estado federal, la mayoría de los cuales no fueron extraídos de las filas de las autoridades comunales establecidas. Hoy hablaremos sobre el aspecto social, político y económico, además de los debates ideológicos surgidos en 1900 a 1930 en nuestro país. El objetivo del presente es conocer un precedente de nuestra historia y las ideas, las problemáticas y los cambios que surgieron en nuestro país. República aristocrática, al oncenio. El oncenio significó ruptura o continuidad. Habría que pensar que Leguía representaba un animoramiento del partido civil, una cierta modernización, porque él venía de provincia, era de Lambayeque,
a diferencia de Pardo, que era una vieja familia limeña de orígenes coloniales. En efecto, el oncenio tuvo tanto de ruptura como de continuidad. Fue un quiebre con los años precedentes porque la vieja oligarquía perdió el poder. Fue purgada de sus puestos políticos porque muchos de sus líderes partieron al exilio. Leguía fue mucho más autoritario que el segundo civilismo. Además hubo un nuevo grupo plutocrático, pero los nuevos ricos trabajadores con las estructuras heredadas y el modelo de desarrollo continuó adelante. Hubo también un nuevo socio extranjero. Los Estados Unidos terminaron de reemplazar a la Gran Bretaña como potencia dominante y principal socio capitalista del país. Pero tampoco cambiaron mucho las cosas. La dinámica empresarial continuó siendo la misma que provenía del cambio de ciclo. Hay las mismas cosas en el Perú anterior, son las exportaciones agroindustriales, las exportaciones mineras, el petróleo y los mismos problemas del periodo anterior, como el problema de Tacna, que se arregla con el gobierno de Leguía. Hay cosas viejas y hay cosas nuevas en el gobierno de Leguía. Ahora bien, veamos por qué cayó la dictadura de Leguía. En el año 1929 se dio la caída de la bolsa en Nueva York. Esto ocasionó un pánico financiero. La economía norteamericana tuvo grandes repercusiones a nivel mundial. Las inversiones extranjeras desaparecieron y los bancos como el Banco del Perú y Londres quebraron. Las grandes empresas fueron afectadas por la ausencia de capitales. El valor de las exportaciones se redujo por la contracción de la demanda internacional. Leguía reemplazó la libra peruana por el patrón de oro en el sistema monetario. Sin embargo, esto no evitó la devaluación de la moneda. La inflación y el costo de vida se elevaron. El presidente del Banco de la Reserva propuso al Congreso la contratación del economista Edwin Kilmer, con la finalidad de afrontar las dificultades de la crisis de 1929. Sin embargo, solo se aplicaron 3 medidas, como la ley de la reforma monetaria, la ley de la creación del Banco Central de Reserva y la ley general de los bancos. La carencia de recursos afectó las inversiones del Estado, como paralizó obras públicas y produjo la pérdida de puestos de trabajo. El sector privado de las empresas exportadoras entraron en crisis por la caída del nivel de consumo. Los salarios se redujeron y provocó desempleo. Se produjo una crisis social. Los sectores populares realizaron marchas y protestas. Las movilizaciones de los mineros determinaron la intervención del ejército y la ilegalización de la CGTP. Para dominar tal situación, Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas del 25 de agosto la guarnición de Lima le pidió su renuncia. Leguía aceptó y renunció al mando, y este quedó en manos de una junta militar de gobierno, presidida por Luis Miguel Sánchez Cerro, quien fue recibido apoteósicamente en Lima, mientras que Leguía fue trasladado a la penitenciaría. El levantamiento de Sánchez Cerro fue uno de varios que se dio en el país durante el oncenio de Leguía. Sin embargo, fue elegido por los insurrectos para gobernar el Perú. Bueno, señor Guido, ¿qué nos puede acotar usted sobre lo que pasó en el Perú entre los años de 1900 a 1930? Bueno, gracias por la entrevista. Obviamente en el Perú en esos años va a vivir en una época, se podría decir, de los periodos o las etapas de la República Aristocrática, y también, ¿no?, a partir de 1919 a 1930 vamos a vivir en una época llamado el oncenio. Bueno, en la República Aristocrática nosotros entendemos que ahí se va a dar los gobiernos oligárquicos, donde va a predominar en el Perú la política económica de la agroexportación, pero en esos tiempos nosotros vamos a depender incluso de los capitales extranjeros, en este caso de los ingleses, ¿no? Cosa que va a ser diferente durante el oncenio en este caso, porque en el oncenio el Perú ya no depende más económicamente de los ingleses, sino de los Estados Unidos, ya que Leguía durante el oncenio se va a caracterizar por ser un gobierno de carácter entreguista
y nos va a hacer depender económicamente de los Estados Unidos. Pero durante la República aristocrática tenemos que entender que esos gobiernos oligárquicos no eran cualquier tipo de personas tampoco, ¿no? Eran personas cultas, pero sobre todo tenían una capacidad, se podría decir, en el manejo empresarial. Eran expertos en finanzas. Eran expertos. Por eso es que en el Perú se da una agroexportación. Pero aquí va a haber un problema, ¿no? Va a haber un problema. Si bien es cierto que se va a dar la agroexportación, el Perú aparentemente en el aspecto económico crece durante la República Aristocrática, pero la distribución de la riqueza en el Perú no va a ser de forma equitativa, porque van a ser las pocas familias que gobernaban los que se van a beneficiar económicamente. Y por eso había un problema por el sector, se podría decir, rural, por el sector obrero. El sector rural era olvidado, jóvenes, no solamente podemos decir que era olvidado, sino también el sector obrero también era marginado con esto de la explotación, vamos a decir, laboral. Por ejemplo, los oligarcas decían, ¿no?, que el Perú es un país, se podría decir en este sentido, pobre, un país sin desarrollo por la culpa de los campesinos, porque los campesinos son analfabetos, son ignorantes, y por esa razón el Perú no se desarrolla. Concepción equivocada. Si el campesino era, digamos, ignorante en este sentido, era porque los gobiernos de turno nunca brindaron asistencia de educación ni de salud en el Perú. Eso era la razón de ser. Entonces tenían una mala concepción estos aristócratas. Incluso decían que la lengua quechua era de carácter vergonzoso. Más bien estos aristócratas preferían que los europeos vengan aquí, y estos aristócratas empezaron a imitar incluso la cultura occidental europea en este sentido, y con los europeos ellos también creían que el Perú se iba a desarrollar con esa migración porque ellos tienen mayor capacidad intelectual, cosa equivocada. Por otro lado, los que manejaban políticamente el Perú eran pues estos oligarcas. Hay textos que manifiestan donde se dice que el Perú tuvo una época de democracia. Yo no puedo llamar particularmente democracia, porque se entiende por democracia cuando toda la población elige a sus representantes. Para mí hubo una apariencia de democracia. ¿Qué quiero decir? Que solamente los que elegían a nuestros gobernantes era ese sector pequeño de la oligarquía. Y la mayoría de la población que provenía del sector rural, que provenía también del sector obrero, ellos no elegían, más bien eran olvidados y explotados bajo las formas, por ejemplo, del llanaconaje, de las correrías. En la selva se aplicaban las correrías, se aplicaba también la habilitación, en la sierra el llanaconaje, o simplemente podemos decir el famoso enganche, el pago por adelantado. Por otro lado, también vamos a decir que durante la República Aristocrática el partido político predominante va a ser pues precisamente el Partido Civil, que se va a imponer sobre el Partido Demócrata de Pierola, que se va a imponer sobre el Partido Constitucional mismo fundado por Andrés Avelino Cáceres, que también quería predominar en la República Aristocrática, cosa que fue simplemente opacada por el Partido Civil. Y también podemos hablar acerca del Partido Liberal, que fue fundado por José María Quimper, ¿no? Entonces, eso más o menos era una de las características. Por otro lado, también tenemos que entender que en el Perú, durante la República Aristocrática, se van a difundir las ideas de pensamiento anarquista con la formación de los primeros sindicatos en el Perú, por ejemplo. Y las ideologías anarquistas en el Perú se difundían entre la clase obrera, principalmente, y el diario donde se difundía, se podría decir, estos pensamientos anarquistas, era en el diario de La Protesta. ¿Y cómo al Perú llegan esas ideas anarquistas? A través de la influencia, pues, de la Argentina, porque los argentinos absorbieron ese pensamiento ideológico del anarquismo europeo, ellos lo difunden por su zona, por la Argentina, y esas influencias obviamente van a llegar de pensamiento ideológico al Perú, ¿no? Y estos obreros también que van a formar los primeros sindicatos van a encarnar una lucha por el trabajo de las 8 horas, y también es menester hablar acerca del proyecto de Manzanilla, ¿no? Del proyecto pues de Manzanilla, de ese abogado que va simplemente a proponer el trabajo de las 8 horas, cosa que se va a lograr durante la República Aristocrática. Claro que sí se va a lograr, porque el gobierno de José Pardo va a dar la ley del 15 de enero de 1919 estableciendo definitivamente a nivel nacional el trabajo de las 8 horas. Pero de ahí va a haber un pequeño rompimiento, ¿no? De ahí vamos a pasar a la época del oncenio, pero el oncenio
dado por el gobierno pues precisamente de Leguía, que por cierto, él simplemente fue el primer presidente en el Perú a imponer otros tipos de políticas económicas en el Perú a raíz de la Constitución de 1920. Y hay que recordar que con el gobierno entreguista del oncenio, pues prácticamente el Perú empieza a depender económicamente de los ingleses, desplazando así la economía estadounidense a la economía inglesa. Por otro lado, también durante el oncenio se va dando así la explotación, por ejemplo, de los campesinos construyendo carreteras mediante la conscripción vial. Pero más allá, el oncenio es una época donde va a predominar bastante la corrupción, donde el gobierno del oncenio incluso ya no se va a apoyar en la oligarquía como lo sucedió en su primer gobierno, sino el oncenio se va a apoyar sobre todo con la clase media, que vendrían a ser los profesionales. Por otro lado, también en este gobierno del oncenio van a surgir, vamos a decir acá, partidos políticos que van a estar en contra de las políticas de gobierno que se implantaba durante el oncenio. Podemos hablar que surge el APRA, o que también surge obviamente lo que es el Partido Socialista, fundado por José Carlos también Mariátegui, ¿no? Y también se va a formar en el Perú la Confederación General de Trabajadores del Perú, que por cierto también es fundado por José Carlos Mariátegui. Bueno, eso es en resumen de lo que yo podría acotar en algo pequeño y breve acerca de lo que sucedía en el Perú durante esa época.